somos más lo que pensamos, lo que tenemos en el corazón y la mente que lo que hablamos. Somos más, es más lo que hay en el corazón, lo que nos hace pensar, porque el pensamiento que tenemos nos da una postura. Y esa postura, aunque no la hablemos, la manifestamos en nuestra forma de ser con la gente. ¿Ok? Si mi postura es tener seguidores, yo voy a tratar de publicar todo lo necesariamente posible para que lo vistoso haga que la gente me siga. ¿Ok? Entonces, realmente, cuando Jesús estaba en pleno trabajo, venían como 500 personas detrás de él, y él se voltea y dice: ustedes me siguen no porque han creído en mí, sino porque les estoy dando de comer. Y desde ese día muchos se volvieron atrás. Era algo así como: ustedes me siguen por la oportunidad que les doy, pero ustedes no me siguen porque han creído en mí. Ustedes me siguen por el bienestar que les doy, pero no por el bien, no es por lo que creen a mi palabra, ¿sí? Ustedes me siguen porque yo soy una oportunidad. Jesús es el único ser vivo que vivió, vive y vivirá, que quiere que los muertos lo sigan. ¿Sí? Un líder, una persona que se hace líder, quiere que gente viva lo siga para que vivan por ellos. ¿Okay? Pero Jesús quiere que los muertos lo sigan. ¿Para qué? Para que hagan cosas, o Él hacer cosas a través de Él. ¿Los muertos en qué? Los muertos en sus delitos y pecados. Jesús bendice para que seamos para el ser, no para el hacer. El énfasis es que nosotros no tenemos que estar publicando, haciendo bulla con lo que hacemos. ¿Sí? Cualquier bien para cualquier persona tiene que traducirse en nuestra vida como un culto de corazón a Dios, como una honra de adoración a Dios. No para publicar y que la gente vea que yo estoy en lo verdadero, en lo correcto, que soy bueno. Porque quienes crucificaron a Jesús, lo crucificaron sin escuchar, sin creer y sin entender que Jesús estaba muriendo aún por ellos. Jesús estaba en la cruz muriendo por el pecado de los que lo estaban crucificando. ¿Okay? Los que lo estaban crucificando estaban, sin darse cuenta, sirviendo a Dios en la paga del pecado de toda la humanidad, castigando a Jesús. Escondidos en Cristo Jesús. Muchas veces nosotros utilizamos la palabra escondernos como para librarnos de algo malo, pero librarnos de algo malo externo. Pero estar escondido en Cristo es librarnos de lo malo interno. Y nadie tiene algo malo internamente si no es producto de su ego. Todo lo malo que tengo, todo lo malo que tienes es producto de tu ego. No es culpa de nadie. Entonces, ¿de qué nos quiere esconder Cristo? Cristo quiere escondernos, librarnos de lo malo que hay en nosotros. De lo cual nadie puede dar testimonio de ti. Y solamente el Espíritu Santo sabe lo que hay. La única manera en que un ser humano se dé cuenta es por los frutos, por las reacciones, por la manera de conducirte, por la manera de ser. Porque tal es el corazón de un ser humano, así es el ser humano. Su conducta da testimonio de sí mismo. Una de las manifestaciones de humildad más grande que nosotros podamos tener es el ser agradecidos. Pero el ser agradecido no sentimentalmente, sino de manera consciente. Cuando a usted le dicen, ¿usted está consciente de lo que está haciendo? ¿Usted está consciente de su agradecimiento?
Consciente es conocimiento de sí mismo. Sí, yo estoy consciente de mi agradecimiento porque usted ha hecho esto y esto en mi favor. Y me doy cuenta que lo que ha hecho en mi favor ha sido sin nunca esperar algo a cambio. Porque el que hace un favor a una persona que no merezca el favor, lo hace incondicionalmente. Lo hace sin nunca esperar algo a cambio. ¿Por qué? Porque debemos de estar conscientes que todo lo que hagamos aquí en la tierra, el que le da, el que bendice al pobre, Dios le pagará. Y déjeme decirle que para Dios la pobreza no es un estado financiero. La pobreza es un estado del corazón. Porque hay mucha gente que tiene mucho dinero y son tan pobres en su alma y en su ser. Hay mucha gente que puede ser millonaria en profesiones, en educación, pero su corazón es tan pobre para aplicar a otras personas. ¿Cómo o qué quiere decir Dios cuando habla de esconder, estar escondido en Cristo? Estar escondido en Cristo es esforzarme a estar en su voluntad, en su palabra. En su palabra. Y es esencial entender que estar en Cristo es una actitud, un estado consciente. Y a eso es cuando la Biblia, cuando hablamos del lugar santísimo, que está el candelabro con 7 brazos alumbrando, y que eso simboliza la palabra de Dios, el fuego que alumbra, el aceite que mantiene ese fuego alumbrado es el Espíritu Santo. Y que lo que más debe de alumbrar en nuestro lugar santísimo, en el corazón, es esa palabra. Pero en el Espíritu. Porque no es la mucha letra, sino el Espíritu Santo, que constantemente nos está enseñando, corrigiendo, redarguyendo, corrigiendo en nuestro interior. Esa es una fe viva, esa es una vida cristiana viva. Entonces, en Colosenses 3:3 dice, en la versión Reina Valera, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué es estar muerto? En otra parte de la Escritura dice, estáis muertos en vuestros delitos y pecados. El pecado hace que tengamos el ánimo o el espíritu muerto. Muertos para hacer cosas buenas, muertos para obedecer. Pero morir al pecado, morir a los resentimientos, las amarguras, el odio, el rencor, el robo, morir a todo aquello que afecta mi relación con Dios, hace que esté escondido en Cristo. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Voy a aplicar de acuerdo al contexto del tiempo de hoy. Dios nos puede coronar de talentos. Dios nos puede llenar de talentos. Pero hay personas que entierran el único talento que tienen. Y el día del juicio, Dios le va a demandar por ese talento. Y lo echa fuera por ese talento que le menospreció a Dios. Porque lo más pequeño de Dios es más grande que todo lo más grande de todos nosotros juntos. Lo más pequeño de Dios es más grande que todo lo más grande que todos nosotros tenemos juntos. Y si lo más pequeño de Dios es más grande que todo lo que todos nosotros tenemos juntos, lo más pequeño de Dios es más grande a lo más grande que vos tenéis. Lo más grande con lo que te autohalagas, con lo que te exaltas, es más pequeño que lo de Dios. Y eres como una arenita a la orilla del mar, como un grano de arena a la orilla del mar, que te pierdes en medio de las multitudes que Dios ha creado desde que el mundo existe hasta hoy. Que viéndolo desde ese punto de vista eres insignificante. Y lo que haces, siempre hay una persona que hace algo más grande que tú.
Y que si algo nos debemos de gozar es que estar escondido en Cristo es que todo lo bueno que tengo, no importa el tamaño, viene de Él. Y que muero al mundo dejando de reaccionar, de hablar, de actuar conforme la gente de este mundo y de este tiempo lo está haciendo. Y me escondo en Cristo. ¿Qué es esconderme en Cristo? Caminar con Él. ¿Qué es caminar con Él? ¿De qué manera me enseña que debo pensar? ¿De qué manera me enseña que debo actuar? Él quiere sembrar, poner su palabra en nuestra mente y corazón para que nuestro corazón sea así. Porque conforme es el corazón de nosotros, así somos nosotros. Porque el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el malo del mal tesoro de su corazón, malas cosas. Es más, yo sé que necesito del fuego, de la presencia del Espíritu Santo. Yo lo sé. Y que el Espíritu Santo es el que nos dona, nos da talentos, nos capacita. Talento para echar fuera demonios, poner manos sobre enfermos y ser sano. El Espíritu Santo es la manifestación del poder de Dios. Y es importante que entendamos que no es nuestro poder, es el de Él que actúa a través de nosotros. Y por eso que Dios lo que más mira es el corazón, a pesar de que el tesoro más preciado que tenemos es el Espíritu Santo. ¿Y por qué el corazón? Porque muchos le dirán en aquel tiempo: maestro, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Y Él le va a decir: nunca os conocí. Nunca los conocí. Porque me viste con hambre, hambre y sed de justicia, hambre en todos los sentidos, y no me diste de comer. Me viste con sed, sediento, y no me diste de beber. Me viste con frío y no me acobijaste, no me arropaste. ¿Por qué? Porque estas cosas van del corazón. Ahora, me viste con hambre de ser levantado, me viste con hambre de ser restaurado, me viste con hambre. ¿Ok? Mire, un dueño de una empresa puede ser una persona con hambre. Un dueño de una empresa cuyos empleados viven robándole, tiene hambre de tener empleados que no roben. Un dueño de una empresa que tiene empleados echacarro, que se ponen de acuerdo para ver quién falta en el mes cada día, tiene hambre de tener empleados. Hambre no lo tienen solamente los pobres, como la telenovela que ya los ricos también lloran. Porque el que tiene no puede solo, el que tiene mucho no puede solo, y necesita gente idónea para que lo ayude. Pero cuando el que tiene mucho no puede solo, y tiene que delegar, y tiene que asignar, se le puede escapar de las manos el tener persona idónea, y va a tener gente que le roba. Y ese empresario millonario tiene hambre y sed, tiene necesidad de gente fiel a su lado. Jesús dijo en un momento: en los negocios de mi Padre es necesario estar. Mi comida es estar en los negocios de mi Padre. Dios ha entregado a millones de personas en el mundo entero gerencias para administrar la riqueza de su gloria. ¿Cómo usted va a presentar sus cuentas a Dios? Ahora usted puede decir: me diste 10 personas, te las di. No. ¿Cómo usted está administrando las riquezas de Dios desde su corazón? Porque hemos de entender que Dios nos pone cosas en la mano para darle a aquellos que las necesitan, no hacer acepción de personas. Y por eso tu corazón tiene que estar sin amargura, sin rencor, sin odio. ¿Cuál debe ser la actitud de un creyente escondido en Cristo? Un corazón agradecido a Dios, un corazón gozoso que disfruta la misericordia y la gracia de Dios, y un corazón manso que ministra eso a los que lo necesitan. Un corazón que trata a los demás como Dios lo trata a él. No pretendo haberlo alcanzado, pero por lo menos sé la verdad. Y mientras conozca la verdad nos hace libre.
Hay personas, Dios nos advirtió que en estos tiempos por la maldad de muchos el amor se enfría. O sea, que por hacer bien, por tú dar buen testimonio en un lugar, y si hay cristianos en esa empresa o en esa urbanización que no dan testimonio, esos cristianos de ver tu buen testimonio se van a molestar contigo y van a criticarte, van a juzgarte, van a señalarte. Porque la luz que hay en ti los deja al descubierto. ¿Ok? Y así el mundo esté bien oscuro, la luz de Jesús es más que infrarroja. Siempre va a alumbrar muy bien. ¿Eh? Y cuando usted camina en esa luz, los creyentes que andan cables quemados y no están alumbrando, se van a levantar contra usted. ¿Y usted cómo se esconde en Cristo? Usted pórtese como Jesús demanda y sea instrumento de Dios. Y dé fruto como los que Dios quiere que dé, pero frutos del corazón. El fruto de que ves el hambriento no solo de pan, el hambriento de justicia, de juicio, y sé instrumento de Dios con eso. Es impresionante. La iglesia se convierte en una pecera donde puedes pescar, pero en el concepto de Dios, la iglesia son los pescadores que salen mar adentro a pescar. Impactante que hay que predicarle a la iglesia para que se convierta, se santifique. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Estoy predicando como, con todo el respeto, como a mi esposa no le gusta. Tranquilito, calmado. Porque yo he predicado de muchas maneras, grito, eufórico, y la gente. Y es como la canción de Julio Iglesias, la vida sigue igual para muchos, no cambian. Y entendido, y el Espíritu Santo hay tiempos en que hay que poner a pensar a la gente. Para que nunca digas, Señor, ¿cuándo te vi con hambre? Señor, ¿cuándo te vi con sed? Señor, ¿cuándo te vi en esas condiciones? Y Él va a decir, por cuanto no lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí no me lo hiciste. Pero entienda muy bien y salga de aquí entendido. No es solamente el hambre literal, no es solamente la cobija literal. Cuando una persona está pasando por un peligro de miedo, de inseguridad, del miedo la gente tiembla. Ese es el frío espiritual que hace temblar a la gente. Una palabra, cuando ves a alguien sumamente llena de miedo, temblando, como un animalito arrinconado en un lugar, la palabra de Dios libera del miedo, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Una cosa es ver a una persona con miedo y aprovecharte del miedo de esa persona para guiarle a hacer lo que a ti te conviene. Por eso el Señor dice, nunca os conocí. Porque cuando viste a alguien mal, en vez de llevarle a mí, lo llevaste hacia ti. Porque a la gente siempre hay que llevarla a Dios. Siempre hay que llevar a las personas a su relación con Dios. ¿Cómo estás con Dios? No hacia ninguna posición. Partiendo que necesitamos aprender a ser agradecidos. ¿Por qué no somos agradecidos? Porque el agradecimiento es reconocer que alguien está por encima de ti en algún área. Y a pesar de que alguien está por encima de ti en algún área, esa persona te sirve. Y todo lo que tiene es para servirte. Mire, yo entiendo que los pequeños con dulce de guayaba y queso me los hace mi esposa. Y yo entiendo que es Dios a través de ella que me lo hace. Pero siempre le digo, gracias, amor. Porque el agradecimiento está
en que aunque lo intente, jamás lograré hacer un pequeño como ella lo hace. Y yo no lo voy a decir, no, Dios me lo dice, Señor, gracias, y me lo como, y ni siquiera la veo. Mi agradecimiento a Dios y a la persona que Dios usa. Porque cuántas personas en el mundo entero habrán pensado en mí comiéndose un pequeño y dicen, no, Él tiene y no me da nada. ¿Ok? Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando Dios pone el querer hacer algo bueno en ti por otra persona, como el hacer también Él lo pone. Pero en el hacer le decimos que no. Porque nos ponemos a usar la lógica. Y perdemos oportunidad. Digo, la persona más rica de este mundo puede ser que es muy pobre porque no tiene un amigo de confianza. Porque hasta los hijos se le acercan, es por el interés que le dé dinero. Hasta la mujer lo trata por el dinero que él le da. Pero nunca por amor a él como persona. Por valorarle a él de haber hecho riquezas, de haber sido un buen profesional, un buen gerente, un buen empresario. Porque eso solo lo ve Dios. ¿Y dónde Dios nos va a juzgar? En aquel día. Me vistes con frío, me vistes con hambre, me vistes con sed. Porque es fácil ver que alguien de la calle, un indigente, tiene hambre, tiene sed, tiene frío. Y lo hicimos. Pero hay muchos indigentes que no están en calles. Hay muchos indigentes carentes de amor, de afecto, de reconocimiento. Personas totalmente solas, porque todo el mundo y el que lo saluda y el que lo conoce comienza a relacionarse por el provecho que puede obtener de esa persona y no de la necesidad de un apoyo que esa persona tiene. ¿Quieres que todo el mundo te ame? Dale todo lo que puedas a todo el mundo. ¿Sabes cuándo te van a dejar de amar? Cuando dejes de darle y los mandes a trabajar. Y cuidado si usted ha sido así. Que cuando deja recibir un beneficio de alguien, lo deja de amar. Estar escondido en Cristo es morir. No a los zapatos de marca, no a la ropa de marca. Es morir al egoísmo. Es morir al egocentrismo. Eso es morir en Cristo. Nos escondemos en Cristo, evitando esas cosas en nuestra vida. Muertos al pecado, Romanos 6:2 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué morir al pecado? Fácil decirle no. ¿Qué morir al pecado? Decir no. Y aumentar el agradecimiento. El agradecimiento hacia tus padres. Y aquí me voy. Y gloria a Dios, porque aquí nosotros no vivimos bajo el misterio. Pero ese hijo de sangre, no. Aquí he enseñado que si usted va a adoptar a un niño, usted le dice, usted no es hijo biológico, pero es hijo de mi corazón. Y enseñarle a esos hijos que son amados. Y aprender a ser agradecidos con esos padres que no fueron sus padres, pero los aman tanto que a pesar de no ser sus padres, están ocupados de educación, de comida, de todo para ustedes, en el nombre de Jesús. Nosotros, y yo saco de aquí el argumento, la pena, la vergüenza del que dirán, ay, pero no era hijo tuyo. No. Eso hay que sacarlo de la mente y el corazón, vivir de prejuicios. Las mujeres amargadas del mundo llegan y dicen, padre no es el que engendra, es el que cría. Y andan siempre escondiendo, ay no, pero escondiendo que son hijos biológicos. No. Aquí los hijos adoptados. ¿Y saben qué? Hay hijos adoptados que llegan a ser mejores hijos y más agradecidos que los hijos biológicos. Más respetuosos y más temerosos a los padres que los hijos de sangre.
Y por eso necesitamos en la aplicación que es morir. Morir es ser agradecido. Agradecido con aquellas personas que nos hacen favores, nos bendicen. Y tenerlos en honra. ¿Y qué es tenerlo en honra? Los consejos que te dan, los principios que te dan, siempre y cuando no haya una actitud permisiva. ¿Sabe cómo se mata lo permisivo? 1 Corintios 6. Léalo todo. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito. La permisividad es cuando usted ama, dejando lícito todo. Pero en el amor enseña a lo que no edifica y a lo que contamina, decirle que no. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito. La permisividad es un gran pecado que hasta yo, si me descuido, desearía que ustedes la aplicaran hacia mí. No es correcto, aunque duela, para el que quiere la permisividad. Porque la permisividad es hijos groseros, rebeldes, como lo fui, y Dios me está transformando. ¿Y cómo lo han sido muchos? En el nombre de Jesús. El hijo que se levanta siendo permisivo está esperando casarse con una mujer permisiva, o cree que la mujer lo va a aguantar como la madre y el padre lo va a aguantar. ¿Y por qué permisivo? Porque lo criaron así y así vienen de su casa. A los hijos biológicos y de herencia o de crianza hay que enseñarle: valora, respeta, teme a Dios, porque puede haber sido tu vida peor de la que es, pero Dios te amó y puso en el corazón de un hombre y una mujer tenerte allí para ser bendecido, para bendecir. Aplauda al Señor por eso en el nombre de Jesús. Porque nosotros antes éramos hijos del diablo y Dios nos escogió, Dios nos adoptó. Antes andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Satanás todo lo que nos decía era para mal. Pero el Señor nos rescató y nos salvó para restaurar, para bendecir y para ponernos como cabeza y no como cola, para estar encima solamente y nunca debajo. ¿Qué es ese cuento? Y voy a compartirles algo en 1900, yo no sé cuánto, porque yo soy malo para fechas. 1992, éramos novios, mi esposa y yo, y estábamos conversando de nuestro futuro, y ella llega y me dice: amor, ¿tú te atreverías a adoptar a un niño? Primer golpe. Cara, voy a decirle que no. Una conquista, noviazgo de esa. Tragué grueso y pensé: ¿será que esta es estéril? Claro, porque, o sea, tiene que haber un porqué. Y ni bobo que le dije que no. Y dije: no, sí, pero tragando grueso. Y me dice: ¿y si es con Down? Naguará. Y dije: pues sí. ¿Y sabe por qué Naguará? Dije. Y por cierto, estábamos en Barquisimeto. Porque yo sé lo difícil que es criar a un hijo con Down. No es imposible, pero es difícil. Y es difícil para un ser humano normal tener unos hijos especiales. Hay que tener muchísimo, muchísimo. Y yo le dije que sí. Y le dije: eso sí, si son adoptados, siempre le diré que no son mis hijos biológicos, pero te los amaré, yo creo que más que a mis propios hijos. Así de sencillo. Hay que dejar de ser malagradecidos y ser agradecidos con alguien que me abre una puerta, me da una cama, me viste, me da ropa y me da comida. Hay que ser agradecido con una persona
que se quita bocados de comida, que se quita buenas cosas para formar parte de una familia y que te acobije en su casa y te dé título de hijo, de hija, en el nombre de Jesús. Eso es estar escondido en Cristo. La Biblia dice que a todos los que recibieron a Jesús le da potestad de ser llamados hijos de Dios, que somos adoptados como hijos de Él en el nombre de Jesús y que somos coherederos en Cristo Jesús. Si no decido arrepentirme, porque ¿qué es lo que pasa? Que a veces los hijos así están llenos de resentimiento contra los padres biológicos, no contra los que lo crían, sino contra los biológicos. Y como los biológicos no pasan por ahí, lo derraman hacia los padres de crianza o adoptivos. Y lanzan toda su rebelión. Oh my God, qué silencio. Todo eso Dios me lo ha revelado en el transcurrir de mi vida, leyendo la Biblia. ¿Sabe cómo lo aprendí, hermano Graciliano? Leyendo en la Biblia las características de hijo. El que cree y piensa en su corazón que es hijo se portará como tal, pero el que no siempre tendrá su reserva y siempre está planificando: cuando crezca me voy de esta casa, cuando crezca. Y si tienes gente inescrupulosa al lado, claro, te tratan así porque no son tus padres, porque tú no eres hijo. Te tratan así porque tú no, mano. Y un buen consejo para el que adopta o pretende adoptar o tiene adopción es: sea tan determinante con sus hijos adoptivos o biológicos como debe ser. Cero permisividad. El hijo unigénito del Padre, ¿cuál es, mi hermana? Jesús. Todos somos adoptivos. Ahora, cuando usted ve cómo Jesús se portó y cómo Él es como papá con Jesús, ¿será que es permisivo con nosotros? No es permisivo. Es un Dios con toda la ley. 100% amor, 100% disciplina. Como dicen algunos, aleluya, aleluya. Agradecimiento a Dios. ¿Y por qué? ¿Qué esperanza tenemos si hay hijos biológicos que son unos mal agradecidos con sus padres? Porque el agradecimiento más grande que podemos tener hacia un papá y una mamá es nuestra honra, nuestra obediencia hacia ellos. ¿Bien? Hágase de cuenta que hoy es su cumpleaños y 7 personas le dan regalo y una sola no le da regalo. Porque usted tiene que mantenerse triste por la que no le llevó regalo. Disfrute los 7 regalos. ¿Por qué tiene que estar triste porque una persona no le dio un regalo? Porque tiene que estar triste porque tu papá biológico, tu mamá biológica, por lo que ellos sean, no te amaron. Si tienes 2, tienes una iglesia y tienes mucha gente que te ama. Y tienes la familia de tus padres adoptivos que te aman. Oh Dios mío, bendito sea. Porque cuando se tiene hiel en el alma, raíz de amargura en el alma, lo que se saca es veneno por la boca. A Jesús alguien le dijo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y dijo: no me digas bueno, no me digas bueno, bueno solo hay uno, Dios. Oigan, papás adoptivos, mamás adoptivas, papás biológicos, no digan: mi hijo es bueno. Mi hijo es bueno. Estamos incumpliendo un principio divino. Bueno solo hay uno. Bueno solo hay uno. Nuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es hacer morir en nosotros los que están aprendiendo aquí? A dejar de hablar sentimental, emocionalmente, creyendo que alguien va a cambiar por tus sentimientos. Cambiamos es por la verdad. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo irán? Eso lo dicen Romanos. Creo si mi mente no me falla. Romanos 10:15. El 17 dice: porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Y por fe andamos, no por vista.
Y quiero decirle que el Señor me ha llevado estos mensajes viendo la situación, la crisis mundial que hay en la familia y sabiendo que aquí tenemos familia que Dios ha bendecido con hijos y hay familia que Dios ha bendecido con un corazón tan tierno de poder tener en sus brazos niños que no tuvieron 9 meses en su vientre, pero que los han amado como si fuera como tal. Y hay que ser agradecidos a Dios en el nombre de Jesús. Pena, vergüenza. Yo no sé si esto les afectará o les bendecirá, pero le voy a decir una cosa, estoy bien seguro que es verdad. Y la verdad les hará libre de prejuicio, de rechazo, de sentimiento que nadie me ama, nadie me quiere. A los biológicos, hijos biológicos, Dios le está diciendo, épale, ¿cómo te estás portando con tu papá y tu mamá? En 2 Corintios 5, 14 al 17, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, nos lleva, no nos da opción. ¿Por qué tienes que portarte como debes portarte? Porque el amor de Cristo te obliga. Porque el amor de Cristo es el ejemplo, el modelo a seguir. Cualquier forma como ames diferente a la de Cristo es nula, no va a ser aprobada por Dios. Es el amor de Jesús. Puedo echar fuera demonios, puedo orar por enfermos y sanar, puedo lo que sea, pero si no tengo un corazón contrito y humillado, Dios no. Bueno, pero ¿acaso Dios puede usar a alguien echando fuera demonios? En Tesalonicenses dice que en estos tiempos el hombre de perdición, al inicuo Dios le dará poderes sobrenaturales para engañar a muchos. Versículo sigue diciendo que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ahora, Él murió biológicamente, Él murió físicamente, pero nosotros morimos en el ego, en el yo, en la voluntad. Dejar de seguir la vida de acuerdo a nuestra voluntad y llevar la vida como Cristo nos aconseja. Sigue, por favor. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dios va dándonos una revelación que nos lleva a un crecimiento. El crecimiento no es conocimiento, porque un conocimiento sin aplicación es solo palabras. Pero cuando yo aplico lo que escucho, lo que aprendo, ahí va el crecimiento y el fruto de lo que la palabra dice. Versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Que quiere decir que a Cristo lo conocimos humano, a Dios lo conocimos Dios humano. ¿Cómo es Dios como humano? Y dice la Escritura en Juan, que todo espíritu que confiesa que Jesús vino en carne viene de Dios. Pero el inicuo, el anticristo, no declara que Jesús vino en carne. Porque ¿saben qué significa? Que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros como humano. Significa que Jesús es la muestra, es el ejemplo de que todos nosotros los seres humanos vencemos al maligno con nuestra conducta a Dios como debe ser, con nuestra conducta obediente a Dios como debe ser. Y representa Dios como Dios venció a Satanás, y Dios hecho hombre, humillándose hasta lo sumo, también lo venció. Y porque Él vive, nosotros viviremos. Y como Él venció, nosotros somos más que vencedores, porque Él nos amó. O sea, ¿sabe lo grave del amén? Que ninguno tiene argumento para decirle a Dios, oh Dios, no pude. Señor, tú sabes que no pude. Ese día nadie va a decir, Señor, no pude. Todos vamos a estar a cara descubierta con Dios, cara del alma y el espíritu. Vamos a decir, Señor, no quise. Señor, no quise. Y por eso el versículo 17 plantea algo que no es mágico, es una actitud, es un morir al yo cada día. ¿Sabes lo que es en carne viva
¿Sabe lo que es en carne viva? ¿Sabe lo que es presentarnos ante Dios en sacrificio vivo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y voy a decir lo sencillo. Si tu esposa te pone un carón, tú no se la pongas. Si tu esposa te responde, tu esposo te responde mal, tú no le respondas igual. Si tus hijos son unos groseros, tú no seas grosero con ellos. Si llegaste a un lugar y alguien no te saluda, saluda tú. Si sonríes a alguien y la persona no te sonríe, si tú no tienes nada por estar serio y cara de amargado, no te contagies de lo que tú no sabes. Cada quien vive su vida y cada quien vive su afán. Y cada quien es como quiere ser, porque así tiene el corazón. Porque si hay algo que entiendo, que a todos nosotros, hasta a mí, no nos gustan los límites, los parámetros, lo hasta aquí puedes llegar. A nadie le gusta eso. Todo el mundo quiere es libertinaje, no libertad. Cuando le pones un punto a alguien, hasta allí llega. Así somos. Yo soy así, por eso lo enseño. Y ¿sabe qué es sabroso de entender que somos así? Es la lucha tremenda. El diablo lo resiste y se va. Tu ego vives peleando todo el tiempo y con cara de amargado y amargada. Porque no quieres. Quieres ser tratado con todos los privilegios que deseas ser tratado. Pero Satanás perdió y él intenta lanzarnos dardos para que seamos como él y actuemos como él, porque él sabe que él no puede hacer nada para enviarte al infierno. Aquí el único que puede hacer algo para lanzarnos al infierno somos nosotros mismos, pecando, porque la paga del pecado no arrepentido es muerte. Tal vez todos nosotros escuchamos en nuestra infancia: mira, el diablo te va a venir a buscar y te va a llevar para el infierno. El diablo no lleva a nadie. Quien envía a ese lugar es Dios. El diablo no lleva a nadie para el infierno. El diablo puede sembrar en ti odio, rencor, gana de meterle un puño a alguien, pero él no te puede llevar para el infierno. El ticket para estar alejado eternamente de Dios es el pecado. Que yo cometa y no me arrepienta, o usted cometa y no se arrepienta y sea soberbio ante Dios. Que estar escondido en Cristo todo el tiempo. Ser tentado a hacer, pensar incorrectamente y frenarte. Frenarte, es tu decisión. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La Biblia dice que nosotros somos hechos por Dios no para caminar fundamentándonos en nuestros sentimientos, lo que sentimos, sino en nuestra convicción. Por fe andamos, no por vista. El que robaba no robe más, el que mataba no mate más, el que decía malas palabras no las diga más. Quítese de vosotros toda ira, toda gritería, toda maledicencia, toda envidia, todo enojo, todo celo. ¿Sí? La Biblia dice: consciente al apóstol con un todo frío. No, mentira. En cuanto dependa de ti, haz el bien a los demás. Haz el bien a los demás. ¿Sabe que yo, el viernes que estuve en el terminal privado de una de las empresas, veía el bus y yo siempre quise, yo viajé mucho en buses, yo siempre quise viajar en el puesto de allí del chofer, nunca me dejaron. ¿Y sabe qué? No es un sueño, ¿cómo es que le llaman? Frustrado que tengo, no. Yo sé que no me dejaron porque no es correcto. Así de sencillo. Digo, ay, yo hubiese querido manejar un Scania. Yo hubiese querido. No. ¿Y por qué no? Porque todos nosotros los seres humanos, cuando vemos algo, queremos estar allí. En uno de los aviones más grandes de vuelo internacional que he tenido, nos tocó a mi esposa y a mí, primera clase.
¿Por qué nos tocó sin pagarlo? Porque estábamos en un puesto y la tripulante de vuelo nos dice: ustedes tienen problema en cambiar su puesto con 2 ancianos. Nos miramos, ¿no? ¿Está bien? Trajeron los 2 ancianos y a nosotros nos llevábamos a primera clase. Cuando pasaban un whiskycito, yo veía a mi esposo y ella me miraba seria. Yo, no, un agüita, refresco, maní, papita, maní, tostón. Y abrían la cabina del piloto. Uy, yo veía todo ese poco. Uy, yo quisiera entrar, pero no se me permitió entrar. Ahora yo no tengo un sueño frustrado de que nunca entré. Porque si fuera un sueño frustrado, fuera una actitud rebelde en mí, de querer estar en un lugar donde no se me permite, de tener cosas donde no se me permite. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. No todo edifica. El amor, el odio es voluntario. Tú amas porque decides amar. Tú odias porque decides odiar. Tú obedeces porque decides obedecer. Tú eres rebelde porque decides ser rebelde. Todos le vamos a dar cuenta a Dios por eso. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay un himno que dice: mi deseo es ser como Cristo, mi deseo es ser como Él. Yo lo canté muchas veces. Le pedí a Dios un día: Señor, yo quiero borrar de mi mente la palabra deseo, porque no debe ser un deseo, debe ser un acto de obediencia, una actitud de obedecer al Señor. Soy un mendigo que le dice a un poco de mendigos donde hay pan. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Una cosa sí sé, que cuando camino en obediencia, todo me sale bien y prospero en mis caminos, como lo dice el Salmo 1. Y en la ley de Dios está la delicia, y se medita y es agradable estar en esa ley. Vamos rapidito, Juan capítulo 15, versículo 7. ¿Qué es permanecer en Cristo? Juan 15, 7 dice: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pero a nosotros nos gusta el todo lo que queráis y os será hecho. No, hay que permanecer en Él. Hay que mantenerte. O sea, sujetarte, obedecer, doblegar tu ego. ¿Qué es permanecer? ¿Qué es permanecer? ¿Qué es permanecer? Dejar de ser niños. He visto muchos niños que un niño le pide a otro niño un juguete y el otro niño no se lo quiere dar, y el que no recibe el juguete, que está hecho para quitar y dar, da un golpe al otro. Así somos los seres humanos. Envidiosos, celosos, queriendo tener lo que otro tiene, queriendo tener la influencia que otro tiene, queriendo tener el poder que otro tiene. Y descuidamos el poder que Dios nos da a cada uno en particular. Y he entendido que cuando se anda ciego, que no sabes lo que Dios te ha dado, que no sabes en lo que Dios te quiere usar, anda buscando y queriendo lo que otro tiene y lo que otro quiere. Pero cuando tu entendimiento es abierto, ves lo que Dios tiene para ti y nada detiene a Dios para usarte en lo que Él tiene para ti. Juan 15, 17 dice: ¿cuál es la actitud correcta o el pensamiento? Estos mando, que os améis unos a otros. Amarnos es un mandamiento, no tienes opción. ¿Y qué significa esto? Que no tienes opción. Si no lo haces, pecas contra Dios. Si tú no lo haces, estás tornándote en un enemigo de Dios, en alguien que está obstaculizando la voluntad de Dios en la tierra. Así de sencillo. Y es importante, y todas esas cosas se enseñan en casa. Perdonen las ilustraciones personales, pero lo que quiero es personalizar para que usted vea qué le pasa. A mí me gusta muchísimo la gelatina, pero no la de sabor a agua. Bien el sabor que es. Si es fresa, sabe a fresa. Si es limón, sabe a limón, pero no a agua. Y qué impresionante era para mí, desde niño, que me daban mi porción y estaba en la porción de mis hermanos. Y cuando con la porción de mis hermanos yo hacía esto,
agarraba y hacía esto. Y soltarla. Ese principio viene de casa. Nunca escuché que me dijeran, agarra la mitad y entonces a uno de tus hermanos que es menor que tú, que vale menos que tú, que se coma la mitad. Nada que ver, todos por igual. Y así es Dios. Así es Dios. Los padres no debemos de promover el celo, la envidia, el pleito entre hermanos. A todos por igual. A todos por igual. Ni hacer declaraciones, este hijo mío por tal cosa, aquel hijo mío por tal cosa. No, a todos por igual. Es difícil ser papá. Es difícil ser mamá. Es difícil ser hijo de Dios. Por último, para aprender a ser un buen hijo de Dios o un buen papá, necesitas aprender a ser un buen hijo de Dios. Todos nosotros estamos aprendiendo. Por eso Pablo dijo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Olvidando lo que queda atrás, prosigo al premio, a la meta. Olvidando los errores que he cometido, sigo a la meta. Olvidando los errores como papá, como mamá, los malos principios o valores que haya enseñado. Olvido y sigo adelante en el nombre de Jesús. Olvidando los errores como hijo que me hacen ser mal hijo, mala hija. Olvido y sigo adelante. He terminado. Vamos a orar. Tal vez usted tiene luchas en ser como Dios quiere que usted sea. Pero pase al frente. Y todo pastor que tiene este principio y que de verdad lo practica, a nivel de pastor, de empleado, va a orar. Porque sin sujeción no hay liberación. No puedes dar lo que no das. Y eso a la conciencia. Yo no puedo estar aquí pastoreando, sirviéndole a Dios con mis reservas con Dios. Imposible, Él es perfecto. Yo no tengo reservas para estar con Dios. Porque Él todo lo sabe. ¿Estás dispuesto a decir hoy muero? ¿Estás dispuesto a decir hoy renuncio? Pase al frente. Sin pena. Si usted es un hijo que está esperando cumplir mayoría de edad o está esperando graduarse en la universidad para irse de la casa de sus padres, bien sea biológico o adoptivo, pase al frente. Yo sé que el llamado es muy crudo y nadie va a pasar, pero sabe, esfuérzate y sé valiente, no desmayes. A ti no te importa lo que la gente piense de ti, a ti te debe de importar lo que Dios dice de ti. Te debe de importar lo que Dios quiere de ti. Eso es lo que te debe de importar. Porque de Pedro muchos pueden hablar y criticar, pero escribió 2 cartas y Dios lo usó muchísimo a él. Mucha gente puede hablar mal, pero Dios obró en su vida. Ninguno va a pasar. Póngase de pie para irnos entonces. Padre Celestial, tu palabra queda allí, en cada corazón, cada mente. Yo sé que esta no es una buena prédica si pasan todos al frente. No. Esta prédica en el corazón, que es un corazón de buena tierra, la va a recibir, la va a germinar y va a dar frutos. Gracias, mil gracias, por lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Perdona por lo que no te dejamos hacer. Llévales con bien a sus hogares. Y glorifícate. Oro por aquellos papás y mamás que son permisivos. Permisivos para no sufrir,
pero que están germinando, creando una bomba atómica para el futuro. Enséñanos, Señor, a todos que nuestro sí debe ser sí y nuestro no, no. Y a cada hijo, cada hija, que el sí debe ser sí y el no, no. Que a nadie se obliga. Enséñanos, Señor, como empleados, como parte de una iglesia, como pastores que somos de tu obra. Que sin sujeción, sin respeto, no hay sujeción. Bueno, tú lo sabes, ellos lo saben. Oro por las personas que están escuchando, Señor, y viendo por YouTube, para que tú te glorifiques en sus vidas, porque separados de ti nada podemos hacer. Y oro, Padre, para que si alguno de ellos hubiese anhelado, deseado estar aquí para pasar al frente, en el nombre de Jesús les liberes ahora, Señor. A los que están por YouTube, que los liberes en el nombre de Jesús. Y que tu gracia y tu favor sea con ellos, Padre. Llévalos con bien en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias. Amén y amén. Amén. Dios me les bendiga.